Buenas chicos, lo que vamos a ver hoy, que primero os voy a hacer una explicación aquí y después os voy a decir los trabajos que tenéis que hacer. Recordad que, de todas formas, aunque yo os haga el vídeo, en la página web aparece siempre el artículo, es decir, de lo que os voy a hablar, un pequeño vídeo donde os lo explico y abajo los ejercicios que tenéis que hacer debidamente explicados, ¿vale? Y con los archivos, si es que necesitáis descargar algo o algún enlace que necesito que tengáis en cuenta, os lo voy a poner siempre para que lo tengáis siempre a vuestra disposición. De todas formas, os lo explico aquí. Hoy vamos a ver la noticia, ¿vale? Os lo pongo. La noticia. Antes de hablar de la noticia y de poder explicarla bien, la tenemos que diferenciar de otro texto literario, de otro texto periodístico, que digamos que es con el que más diferencias o diferencias más significativas podemos encontrar, y es con el artículo, ¿vale? El artículo de opinión. Para poder explicar uno hay que entender el otro, siempre. ¿Qué es una noticia? Una noticia es un texto periodístico en el cual se nos da una información, ¿vale? Una información. En cambio, un artículo de opinión, por tanto de opinión, lo que nos da es una opinión. Esto es muy importante que lo tengáis claro, ¿vale? Normalmente, o lo ideal sería que cuando a nosotros nos dan una noticia, pues sea una noticia, ¿no? Y cuando nos dan una opinión, tengamos claro que está opinando el que habla. A menudo, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, a menudo nos encontramos en periodismo, sobre todo en el periodismo televisivo, que quizás sea el más sensacionalista, es decir, el que más busca la máxima expresión y exaltar al público, pues nos encontramos a gente que viste o camufla una noticia, mejor dicho, camufla un artículo como si fuera una noticia. Es decir, el periodista da una opinión casi por debajo de la noticia y por tanto ya no está haciendo una noticia, está haciendo un artículo de opinión, ¿verdad? Porque si está opinando, deja de ser meramente información y pasa a ser opinión. Y eso os lo vais a encontrar a menudo y es donde vosotros tenéis que empezar a mirar diferentes medios, en la tele, en el periódico, en internet, e intentar sacar vuestras propias conclusiones, ¿vale? Por eso os tenéis que saber informar y no dejar que la opinión de otra persona os influya demasiado, ¿vale? Vamos a la noticia, información. Por tanto, si estoy diciendo que es información y que no entra en juego la opinión de quien habla, estamos diciendo que por tanto es objetiva. ¿Os acordáis que esto lo vimos, no? Es decir, algo objetivo quiere decir que no tiene en cuenta a la persona que está emitiendo, en este caso, la información. O sea, su opinión no tiene nada que ver. Él simplemente muestra una realidad. Por ejemplo, en España hay el coronavirus ha afectado a no sé a muchísima gente. Pues eso es una información, o debería ser una información. Es objetiva, es una realidad. Un artículo de opinión no es objetiva, por tanto es subjetiva. Es decir, aquí opina, el que habla opina. Por ejemplo, yo creo que las medidas del coronavirus son insuficientes. Pues bueno, eso es una opinión de quien está hablando, no es una información, es una opinión, ¿vale? Subjetiva. Ah, sí, subjetiva, que me falta la I. Subjetiva. Vale. Súper fácil. Vamos a analizar un poquito la noticia, ¿vale? Aquí la tenemos, la vamos a analizar. Vamos un poco para abajo y la analizamos. En una noticia hay diferentes partes, ¿vale? Partes de la noticia. Venga, y lo vamos a poner aquí mismo. Partes de la noticia. Bueno, la primera parte de la noticia es el titular. Ahora lo vamos a ver sobre una noticia real, ¿eh? El titular, digamos que es como el título de la noticia. Lo veréis que está más resaltado en negrita, con una letra más grande, y que nos da una línea, dos líneas de lo que vas a leer en esa noticia. Lo segundo es una pequeña entradilla. Esta entradilla no es ni más ni menos que una especie de subtítulo, es decir, un pequeño párrafo, ya no es una línea o dos, ya es un párrafo, 3, 4, 5 líneas, en el cual nos hace un breve resumen sobre la noticia, de tal forma que a nosotros nos incite o nos
nos pique un poquito para leer esa noticia. Por tanto, un buen periodista tiene que saber hacer una buena entradilla y un buen titular, es súper importante. Si tú consigues hacer un titular atractivo y una entradilla atractiva, esa persona va a leer la noticia por muy larga que sea, ¿vale? La tercera parte ya es el cuerpo de la noticia, o la noticia en sí, ¿vale? El cuerpo de la noticia. Esto ya es todo el texto. Todo lo que... El cuerpo ya es toda la información que nos tienen que dar. Y en cuarto lugar, y la voy a poner entre paréntesis porque es opcional, es una imagen. Normalmente las noticias se acompañan de una imagen para pues hacerlas más atractivas y que la persona que lea también se apoye en una información gráfica para que le resulte más fácil de leer y más comprensible también. Estas son las partes de una noticia. Y aquí tenemos, por ejemplo, una que yo os he descargado una por aquí. La voy a coger y la voy a ampliar. Aquí la tenéis. A ver. Lo veis, ¿no? Pues vamos a analizarlo un poco. La voy a poner aquí a la derecha. A la izquierda, perdón, y a la derecha pues escribimos un poquito lo que hay. Mirad, en primer lugar tenemos, y lo voy a poner en rojo, esto de aquí. ¿Lo veis, no? Esto de aquí. ¿Esto qué es? Pues está claro, ¿no? Esto es el titular de la noticia. Este es el titular. El titular de la noticia, ¿vale? ¿Lo veis? Un título. Hacia una Gasteiz abierta y construida en común, ¿vale? Después, en azul, os voy a poner la entradilla, esta de aquí. ¿La veis, no? Se ve muy claro. Digamos que es el tamaño de la letra es entre medias, entre el titular y la información. Ni tan grande como el titular, ni tan pequeña como la información. Y como os he dicho, es un párrafo en el que nos hacen un breve resumen a modo de indicación de lo que vamos a leer y a modo también de introducción, de motivación hacia nuestra lectura. Es la entradilla. Bien. ¿Qué es lo que va ahora? Pues todo esto de aquí. ¿Qué es todo esto que estoy marcando en verde? El cuerpo, ¿verdad? Os lo pongo. Todo esto es el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia ya es la información en sí. Vosotros imaginaos que vais a leer un artículo y no aparece ni esta parte de aquí ni esta parte de aquí y directamente os pone todo esto. Pues así a priori nos tiene que gustar mucho la lectura para empezar a leer todo esto así de repente sin nada previo que te motive a leer. Para eso un buen escritor, un buen noticiario, un buen periodista tiene que hacer un muy buen titular y una muy buena entradilla para que la persona, una vez acabe de leer esto, diga, vale, me interesa mucho, voy a empezar a leer todo el cuerpo de la noticia. Y ya lo lees. Y, por último, y os lo voy a poner en amarillo, pues tenemos esto de aquí que es la imagen y que os la sigo poniendo entre paréntesis porque no es obligatoria, no en todas las noticias hay una imagen, pero ayuda bastante a comprender lo que estás leyendo, ¿no? Nos ayuda. Pues bien, aquí hemos puesto otra vez las partes de una noticia, pero en este caso sobre una noticia que ya existe, ¿vale? Bien, vamos a la última parte que vamos a ver sobre la noticia, y es a qué responde, es decir, cómo sabemos que la noticia que nos están dando nos muestra de verdad información. Bien, para ello tenemos que tener claro una cosa, esto de aquí. Perdonad, para atrás... Vale. Aquí tenéis esto de aquí, ¿vale? Todas las noticias tienen que responder a estas preguntas. Me diréis, ¿a todas? Bueno, a todas no. Alguna, pues a lo mejor alguna noticia sí que responde justo a todas. Pero a la mayoría de ellas, ¿vale? Una noticia tienes que... Si a ti te preguntan ¿qué? Tú tienes que saber contestar, leyendo la noticia, tienes que saber contestar ¿qué? Por ejemplo, cualquier noticia que hayáis visto sobre el coronavirus. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves? Pues, ¿qué pasa esto? ¿Cuándo? Pues cuando una noticia siempre tiene una fecha, ¿no? Pues en el 17 de marzo, ¿vale? ¿Quién? ¿O quiénes? O pues, igual. ¿Cómo? ¿Dónde? En España, por ejemplo, noticia del coronavirus en España, o en Italia, o en China. ¿Por qué? Pues porque hay un virus que se ha expandido desde China, lo que sea.
todas las noticias tienen que responder a todas o a la mayoría de estas preguntas. Os lo escribo en verde para que os quede clarito. Todas las noticias tienen que responder a estas preguntas. ¿Vale? Muy importante. Ya lo estáis viendo. Por tanto, hacemos un breve recopilatorio de lo que hemos visto, ¿vale? En la clase de hoy. Os he dicho lo que es una noticia. Y os la he diferenciado bastante. Os lo pongo por aquí. Como veis, esta aplicación es genial, ¿vale? Y os permite, pues, explicar cosas. Mirad, podéis mover lo que habéis escrito. Esto lo ponemos así, ¿vale? Aquí lo tenéis. En primer lugar, hemos visto lo que era una noticia. Y os la he diferenciado del artículo. Os he dicho que una noticia es un texto informativo donde os muestra una información. Y que es una información, por tanto es algo objetivo, ¿vale? No entra en juego la opinión de quien está escribiendo. Y en cambio, el artículo de opinión, os he dicho que ya, digamos que es otro texto informativo, otro texto periodístico, perdonad, pero en este caso ya el que escribe, aparte de mostrar una información, opina sobre ella, ¿no? Opina hacia bien, opina hacia mal, por tanto, el artículo de opinión, digamos que también intenta un poco influenciar en quien está leyendo, es decir, que el que lea intentar que piense igual que el que está escribiendo. Pero nos centramos en la noticia. ¿Cuáles son las partes de una noticia? Bueno, pues la noticia siempre tiene un titular, tiene una entradilla, tiene un cuerpo y tiene una imagen. Y nos íbamos aquí, ¿verdad? Nos íbamos aquí y veíamos sobre una noticia cómo había un titular, había una entradilla, había un cuerpo y había una imagen, ¿vale? Después os he dicho que también, aparte de todas las partes de una noticia, es fundamental saber a qué responde una noticia. Y siempre suele responder a este tipo de preguntas. ¿Qué, cuándo, quién, cómo, dónde y por qué? ¿A todas? Os he dicho que no siempre a todas. Os lo pongo así, ¿vale? ¿A todas? Entre pregunta. No, a todas no. Pero cuantas más preguntas respondas, más verífica o más realista va a ser esa noticia. Más información real va a dar, ¿no? Lógicamente. Ahora vamos a ver... Os voy a explicar un poco, aunque ya os he dicho que aparece en la parte de abajo de la página web, cuáles van a ser los ejercicios de hoy. Bueno, el primero casi es obligado. Os he adjuntado un enlace que os lleva a un artículo del País de hoy, en el cual pues habla de la noticia que estamos sufriendo todos y por la cual yo estoy haciendo estos vídeos, que no es ni más ni menos que el coronavirus, ¿no? Lo voy a sacar a una zona de la pizarra donde no haya nada. Bueno, aquí tenéis una noticia real, ¿no? Como veis puedo poner también enlaces de internet directamente y puedo manejarlos. Así. Bien. Esto es una noticia de internet. Así. En la cual habla del coronavirus y sobre todo de cómo está afectando a aquellas personas que no pueden teletrabajar. Es decir, que les está tocando pues trabajar porque su trabajo es indispensable, ya sean médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras, también personal sanitario, personal que trabaja en hospitales pero que no es sanitario, ya sean gente que trabaja en el sector de la limpieza, trabajadores que están en supermercados y trabajadoras, reponedoras, también gente que está vendiendo periódicos, la prensa. La libertad de prensa es fundamental y por tanto la gente se tiene que informar, los kioscos siguen abiertos, gasolineras y gasolineros, que la gente no se acuerda de ellos, también trabajan, no sé, camioneros que tienen que llevar productos, por ejemplo los productos que se utilizan en los hospitales, de algún sitio vienen y alguien los tiene que traer, ¿verdad? Pues toda esa gente tiene que trabajar porque les necesitamos. Por tanto, cuando nos toca aplaudir, estos días que nos está tocando, más que tocando, tenemos una obligación moral de aplaudir a esa gente que está trabajando mientras nosotros estamos en cuarentena,
tenemos que acordarnos de todo el personal sanitario y también de toda la gente que no es personal sanitario y que también le está tocando trabajar y que su trabajo es tan o más importante que el de cualquier persona, ¿no? Cuando vayáis al súper, si es que vais de uno en uno, ¿sabéis? Recordad que si podéis, pues les dais las gracias a la gente que está trabajando allí, que está haciendo un esfuerzo grandísimo, ¿vale? Bueno, pues este es el enlace que os he puesto aquí. Está, ya os he dicho, en la página web. Aquí lo tenéis, el país, entráis y sobre esa noticia en un Word, pues en primer lugar, ¿cuál es el titular? Lo escribís, va a ser una línea. En segundo lugar, ¿cuál es la entradilla? También la escribís. Y en tercer lugar, el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje no hace falta que me lo escribáis entero, ¿no? Porque es muy largo. Pero sí que me digáis de dónde a dónde va aproximadamente. Es decir, trabajar un poco sobre esa noticia, ¿no? Decirme las partes. Una vez que me hayáis dicho las partes, os lo voy a poner aquí. Tenéis que, en primer lugar, las partes, ¿vale? Y en segundo lugar, contestar a las preguntas que os he puesto antes. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuántos? Eso es lo que tenéis que hacer con este primer ejercicio, ¿vale? Segundo ejercicio. El segundo ejercicio, lo que tenéis que hacer es... no es más sencillo, pero sí más creativo para vosotros. Y es... segundo ejercicio. Ya os digo que todo esto está escrito, ¿vale? En la página web. Segundo ejercicio. Tenéis que crear, o redactar, mejor dicho, una noticia actual. Redactar una noticia actual. ¿Y cómo la redacto? Pues como os he estado explicando. La tenéis que redactar, en primer lugar, con sus partes. Todas las partes, ¿vale? Ya lo sabéis. O sea, título, entradilla, tal. En segundo lugar, respondiendo a esas preguntas, pero esta vez no tenéis que poner las preguntas, simplemente que la información que vosotros estáis dando la tenéis que tienen que poder responder a esas preguntas. ¿Qué es lo fundamental para esto? Tenéis que informaros, tenéis que buscar información, ¿vale? Porque si no, no lo podéis hacer. Vosotros tenéis que dar una información real, por tanto, si tenéis que dar una información real sobre algo, tenéis que informaros, no podéis ser algo que vosotros os penséis, os imaginéis, no, tiene que ser algo que exista. Por tanto, os toca buscar. Y tercer lugar, si podéis, pues buscáis una imagen, ¿vale? Buscáis una imagen. ¿Qué es lo que haremos con estos? Y por cierto, lo hacéis en un Word y lo pasáis a PDF. Si no sabéis pasarlo a PDF, yo os lo digo. Cuando tú haces un Word, cuando tú haces un trabajo en Word, una presentación, cualquier escrito en Word, cuando llegas a la pestaña de guardar como, ¿vale? Guardar como, os lo pone así, guardar como y 3 puntos. Tú ahí le das y en la sección de abajo que te pone guardar como doc, que es un documento de Word, tú le das a la pestañita y lo cambias a guardar como PDF. Entonces te lo guarda en formato PDF. ¿Por qué quiero que lo hagáis así? Porque me interesaría bastante que esto me lo mandéis a mí, ¿vale? Esto me lo mandáis a mi correo, ya lo sabéis, de todas formas lo tenéis abajo, lo mandáis a mi correo. ¿Vale? @rulemerino.com.
y yo los iré publicando en la página web que he creado. Es decir, abro un artículo nuevo sobre noticias de mis alumnos, sobre lo que sea, y las voy a ir publicando. Por tanto, tienen que tener, pues eso, un título, una entradilla, todo. Tiene que estar perfecto. Para guardar vuestra privacidad, pues no firmaréis con vuestro nombre, sino con vuestras iniciales. Por ejemplo, en mi caso, pues pongo todo el título en grande, la entradilla, todo el cuerpo del mensaje, ¿no? Así pum, 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 pum. Y cuando me toca firmar, pues pondría R.M. ¡Hala! Acabada la noticia. ¿Vale? Así que ya sabéis, ya os he dado la información, ya os he dicho los 2 ejercicios que tenéis que hacer. Si tenéis dudas, volvéis a ver el vídeo y, sobre todo, leéis los ejercicios que os he puesto debajo, que ahí viene explicado de forma escrita, ¿vale? Ya sabéis, a trabajar. Y cuidaos mucho. Un saludo.